La Iglesia Evangélica Pentecostal Las Acacias presenta para ti un mensaje de reflexión y cambio, una palabra actual que impactará tu vida. Reciban un saludo de la iglesia en México. Mi familia y nuestro ministerio está orando por ustedes todo este domingo. Cuando ya el pastor Cirilo, amigo mutuo del pastor Samuel y mío, me dijo, ya hablé con el pastor Samuel y él me habló, hablamos por teléfono ayer. Me dijo, usted viene, pastor. Yo llamé ya rápido a León, tenemos un grupo de intercesores para que oraran por nuestra participación con ustedes este domingo. Así que sin conocerles, les amamos y ya los bendijimos. Sean bendecidos, amados, sean bendecidos. Yo vengo del centro de la República Mexicana. Si usted toma un mapa de México y señale el centro, quite rápido el dedo porque nos ha de estar apachurrando. El estado o la provincia se llama Guanajuato, y estos estados del centro de la República Mexicana, que es Guanajuato, Querétaro, Aguascalientes, son los estados con menos cristianos de todo el país. Vamos a decir, en el norte, en la frontera norte con los Estados Unidos, un 20 o 25% de la población es cristiana. En el sur, en el famoso estado de Chiapas, ahí tenemos el 55% de la población cristiana, más cristianos que en ningún otro lugar. Y en los estados del sur, el 30 y el 35%. Pero en los estados del centro, amados, donde yo vengo, el medio por ciento. ¡Ay, jole! El 0.5. 1 de cada 200 es un nacido de nuevo. Nuestra ciudad, León, Guanajuato, es la sexta ciudad más grande del país en población y en economía. Casi 2 millones de habitantes, 1.850.000 habitantes, y el 1% serían 18,000, pero no los tenemos. No los tenemos, hay unos 10,000. Tal vez si juntamos a los carismáticos, aleluya, pues completemos más, ¿verdad? Entonces ahí ha sido históricamente resistente al evangelio, pero donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Hace unas semanas estuve platicando con el gobernador de nuestro estado. Él me citó para presentarme al candidato del partido que tiene la mayoría en el estado donde yo vivo, que es el Partido Acción Nacional. Y el gobernador, que ha tenido una excelente relación con los pastores. Yo presido la alianza de pastores de mi estado y coordino los 5 estados del centro del país en las reuniones y asambleas de pastores. Entonces el gobernador me conoce bien, 6 años, está saliendo de su mandato y me quería presentar al candidato, que ya habíamos oído de él, pero él quería presentarnos a mí y a otro compañero, colaborador, otro consiervo pastor, y le decía al candidato, los líderes en el estado de los pastores son ellos. Pero el gobernador se atrasó y nos hizo esperar 1:30. Ya ve cómo a veces pasan en esas cosas, ¿no? Y pues nosotros por testimonio y prudencia estuvimos y dijimos, bueno, vamos a quedar solo a saludarlo, realmente 10 minutos, porque no vamos a poder platicar con él, nos vamos. Y efectivamente llegó el gobernador, se disculpó porque se presentaron unas cosas, y yo le dije, gobernador, yo me tengo que ir, yo ya voy tarde a un compromiso que tenemos especial. Y él, muy apenado, dice, pastor, estoy muy apenado con usted, ¿no lo podré mandar en mi helicóptero? Y yo dije, déjeme orar. Sí puede. Y llegué en helicóptero y yo le digo al Señor, Señor, en el estado que hay menos cristianos, los pastores andamos en helicóptero.
Es la pura gracia de Dios, amados. A causa de esa zona donde estamos en el ministerio, empezamos hace 27 años este ministerio que se llama Trigo y Miel. ¿Cómo se llama? Un amigo me comentó una anécdota de que alguien que llegó al cielo. ¿Cuántos esperan llegar al cielo? Dígale al vecino: no sé si tú llegues, pero de que yo llego, yo llego. Dígale: arañazos de fe, pero yo llego. Bueno, esta historia me la contó un amigo y es verdad. Dice que cuando lleguemos al cielo digamos trigo y miel y nos pasan por la fila rápida. Esa es un chiste, es una broma, pero ya se lo aprendió. Estamos para servirles. De ahí de León, Guanajuato, hemos llenado el estado de Guanajuato. Tenemos 35 congregaciones en el estado, solo 6 en la misma ciudad, 35 en el estado, 40 en los estados de alrededor, 90 en todo el país. Y algunas personas me han preguntado que cómo es que se ha logrado esto. Y yo le digo: pues no sé. Y no me creen, pero es como que tú te has caído a alguna alberca llena de cocodrilos y de repente tú empiezas a nadar, no porque sepas evadir los cocodrilos, sino porque no te quieres morir por los cocodrilos. Y a mí me ha tocado que el Señor me empujó, y en el camino predicando y sirviendo al Señor, el Señor solo quiere que seas fiel, aún en la adversidad. ¿Aún en la qué? Y entonces Él se va a glorificar. ¿Le puedes dar gloria al Señor? A causa de este contexto histórico que yo les comparto, nuestro ministerio ha sido muy enfocado a pelear y a tomar la promesa de Dios en fe y en perseverancia. Me bendice la escritura cuando en Hebreos 6, versos 12 y 15 dice la escritura que por la fe y la paciencia se heredan las promesas. Dígalo conmigo: por la fe, por la paciencia se heredan las promesas. Entonces, hay que retener la fe y hay que permanecer avanzando en donde Dios nos ha colocado, porque si tenemos fe y perseverancia, inevitablemente lo que Dios ha prometido nos alcanzará. ¿Alguien le puede dar gloria a Dios? Vamos a esta historia bíblica que a mí en lo personal me ha bendecido. Confío que el Señor hoy use su palabra de nuevo en mi vida para bendecirle a usted. En Jueces capítulo 7, leamos por favor de los versos 7 al verso 15. Jueces capítulo 7, verso 7 al verso 15. En esta porción hay una historia de una victoria. ¿Hay una historia de qué? De una victoria que Dios le da a Gedeón y a su pueblo. Una victoria que si usted lo lee con detenimiento hasta el final del capítulo 7, encontrará por el verso 21 y 22 que Dios se metió a pelear la batalla. Muchas veces tenemos al Señor con nosotros, pero una cosa es que esté conmigo y otra cosa es que pelee conmigo. Diga: yo quiero que Dios pelee conmigo, que mi batalla sea su batalla, porque si Dios pelea conmigo, la victoria es segura. ¿Alguien lo cree? ¿Alguien aquí lo cree? Él no tiene derrota. Él no conoce la derrota. Te doy una palabra de parte de Dios. Dios no te ha llamado a la derrota, te ha llamado a la victoria. La derrota no es el plan de Dios para tu vida, es la victoria. Aún el diablo, el adversario, fue totalmente derrotado en la cruz del Calvario. El diablo no es adversario para Dios, él ya fue derrotado. La victoria de Jesús en la cruz del Calvario es nuestra herencia, es nuestra.
pero la debemos tomar por medio de la fe. ¿Cómo la debemos tomar? Escuche entonces la historia y abramos nuestro corazón para que también Dios a nosotros nos anime, nos enseñe cómo tener estas victorias o traer la victoria de Jesús, de la cruz del Calvario, a nuestras circunstancias. Capítulo 7, verso 7 del libro de los Jueces. Entonces el Señor le dijo a Gedeón: con estos 300 hombres que lamieron el agua, te salvaré y entregaré a los madianitas en tus manos. Despide al demás ejército, que cada uno se vaya a su lugar. Y habiendo tomado provisiones para el pueblo y sus trompetas, que más que una trompeta de metal era un shofar, un cuerno de carnero, envió a todos los israelitas, cada uno a su tienda, y solo retuvo a los 300 soldados que Dios le había señalado. Y tenía el campamento de Madián abajo en el valle. Aconteció que aquella misma noche Dios le habla de nuevo, porque le habló en el verso 7, pero en la noche le habla de nuevo y le dice el Señor: levántate y desciende al campamento enemigo, porque yo lo he entregado en tus manos. ¿Alguien recibe esta palabra? ¿Alguien escucha lo que Dios le está hablando? Yo he entregado el campamento enemigo en tus manos. Ahora, la batalla todavía no comienza, la batalla todavía no inicia, pero Dios dice: ya te he entregado el campamento enemigo, ya te di la victoria. Es cuestión de que tú entres a la batalla, creas lo que yo te digo y la victoria es tuya. Yo ya en el reino espiritual declaré que tú eres victorioso. Porque es lo que le está diciendo. Le dice en tiempo pasado: levántate, desciende al campamento enemigo, porque yo lo he entregado. No lo entregaré, lo he en tus manos. Y si tienes temor de descender, llévate entonces a Fura, tu criado, tu asistente, al campamento, y oirás lo que el enemigo habla. Y cuando tú oigas lo que el enemigo habla, tus manos se esforzarán y decidirás descender y atacar su campamento. Entonces Gedeón descendió con Fura, su criado, hasta los puestos de avanzada de la gente armada que estaba en el campamento enemigo. Verso 12. Y los madianitas, los amalecitas y los hijos del oriente estaban tendidos en el valle como langostas en multitud. Diga conmigo: montoneros. No era un ejército, era un triple ejército. Era una alianza de 3 naciones. Esto es importante. Madianitas, amalecitas e hijos del oriente estaban tendidos en el valle como langostas en multitud, y sus camellos, lo que representaría hoy los tanques de guerra, y sus camellos eran innumerables como la arena que está a la ribera del mar en multitud. Cuando llegó Gedeón, había un hombre, uno de los soldados enemigos, que le contaba a su compañero un sueño y le decía: he aquí, yo soñé un sueño. Pues ¿qué se sueña sino sueños? Pero bueno, él era madianita, amalecita, vamos a disculparlo. Soñé un sueño y en el sueño veía un pan de cebada. ¿Qué veía? Había varios panes en los tiempos bíblicos, pero el pan de cebada era el pan de los pobres, era el pan de más bajo costo. Es como una pequeña dona, pero sin el agujero. Diga pequeñito. Dígale a su vecino: chiquitito. O sea, no vio un super pan, no vio un pastel enorme, no. Vio un pan de cebada pequeño que rodaba hasta el campamento de Madián, llegaba a la tienda del consejo,
a la tienda donde los 3 reyes de estas 3 naciones se reunían y donde los generales de los ejércitos, de los 3 ejércitos, planeaban la estrategia para atacar a Gedeón y sus 300. Pero el pan de cebada rodaba, golpeaba la tienda del consejo de tal manera que caía, se trastornaba, se sacudía de arriba abajo y la tienda caía, porque Dios se compromete a destruir las estrategias que el diablo maquina contra nosotros. Dios se compromete a sacudir y derribar los planes de Satanás contra nosotros. Esto más que un sueño era una pesadilla. Entonces el compañero al que le está relatando el sueño, este soldado, le contesta, le viene la interpretación y le dice: eso que soñaste no son sino los cristianos de la iglesia evangélica pentecostal de la Acacia, que están escuchando la palabra, están recibiendo con fe la palabra, se están empoderando por medio de la oración. Eso que soñaste es el pueblo de Dios, que Dios le ha entregado en sus manos los madianitas con todo el campamento. Entonces Gedeón, cuando escucha el sueño y la interpretación, es impactado, porque el enemigo está declarando que está vencido. Antes de la batalla, ellos están atemorizados. El diablo te debiera tener miedo. Gracias por tu entusiasmo. Cuando oyó Gedeón el relato del sueño y la interpretación, adoró a Dios, porque lo impactó. ¿Cómo no nos va a impactar el que Dios corriera el velo de lo sobrenatural y nos permitiera oír a los demonios de Caracas, a los principados y potestades de toda Venezuela, diciendo: oh, si ellos le creen a Dios, oh, si ellos empiezan a ayunar y a orar, si ellos se mantienen firmes en la palabra, estamos derrotados. Si los pudiéramos oír, si los pudiéramos escuchar. Nuestra fe se fortalecería. Pero está aquí escrito para lo que nos es provechoso, para aprender de lo que está ahí. Gedeón adoró, y regresando a la iglesia, al campamento de Israel, les dijo: levántense, porque Dios ha entregado el campamento de nuestro enemigo en nuestras manos. Amén, amén, amén. ¡Qué historia! La palabra tiene la característica de trascender el tiempo y el espacio. Aunque este relato es de una batalla, hace casi, históricamente hablando, 4000 años, las verdades y los principios que están contenidos en esta historia trascienden el tiempo y el espacio. La palabra de Dios es eterna. El cielo y la tierra pasarán, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Está viva, la palabra está viva. Y la podemos tomar por medio de la fe. Diga: yo puedo tomar la palabra para aplicarla a mi vida por medio de la fe. La victoria de Dios respaldando a Gedeón es la historia de Dios respaldando mi vida. ¿Le puedes dar un fuerte aplauso a Dios? Se lo puedes dar creyendo. Diga conmigo, levantando su mano derecha al cielo: Señor Jesús,
Mi corazón está abierto para oír tu voz. Más allá del conocimiento, habla a mi corazón con revelación. Que al oír la palabra, tu espíritu me ilumine para entender, aplicar y vivir la verdad. Es la verdad que conozco, que entiendo y que vivo, la que me hace libre. Señor, ayúdame a crecer, a ser más como tú. A través de tu palabra, háblame hoy bajo el poder de tu espíritu. Te lo pido en el nombre de Jesús, a quien le doy toda la gloria. Cámbiame para tu gloria. Amén, amén. Esta historia, amados, habla de una batalla desigual. Diga, una batalla desigual. Gedeón se ha quedado con 300 soldados, pero el ejército enemigo suma 185,000 soldados. Según el libro de los Jueces, capítulo 8 y verso 10, que les leo rápidamente, más o menos de ahí se saca el cálculo de cuánto era el ejército enemigo de estas tres naciones. Dice: Seba y Salmuna, reyes de estas naciones, estaban en Carcor, y con ellos el ejército como de 15,000 hombres. Todos los que habían quedado de todo el ejército de los hijos del oriente habían quedado o sobrevivido a la batalla 15,000 hombres, pues habían caído 120,000 hombres que sacaban espada. ¿Cuántos habían muerto a través de la espada? ¿Y cuántos habían sobrevivido? Entonces, ¿de cuánto era el ejército enemigo? 135,000 contra 300. Diga conmigo: no se vale. Dígale al vecino: no se vale. Son un montón. Pero así nos pasa en la vida cristiana. Así hay batallas en la fe, que tú tienes pocos recursos y enfrentas una situación que es imposible, literalmente imposible resolver o vencer con tan pocos recursos, a menos de que Dios esté de tu lado y vaya a hacer algo sobrenatural. Gedeón, como todo buen líder y estratega, jamás hubiera ido a la batalla con 300 soldados. Se necesitaría estar un poco dañado del cerebro. Realmente la Biblia dice en Jueces 6 que el Espíritu de Dios vino sobre Gedeón y él tocó el cuerno de carnero, el shofar. Algo así como: estoy un poco ronco, pero ensayé mientras me bañaba. Aleluya. Y el shofar, el cuerno de carnero, era usado para las santas convocaciones, las festividades sagradas y la guerra. Y la Biblia dice que bajo el Espíritu de Dios, así dice Jueces 6, él tocó el cuerno y convocó a los guerreros. Y 32,000 soldados respondieron al llamado. ¿Cuántos soldados? De las tribus de Israel. Y ahí lo menciona cuántos de cada tribu. Ahora, Gedeón ha reunido 32,000 hombres para pelear contra un ejército superior, pero la proporción es 4.5 a 1. ¿Cuál es la proporción? Y entonces Gedeón dice: pero conmigo está Dios, pero somos el pueblo de Dios. Pues yo no quería venir a la batalla, pero Dios se me apareció allá cuando yo estaba escondiendo la cosecha y me dijo: pues aunque no quieras, ándale. Y una característica de alguien que es usado por Dios y que de veras Dios se glorifica, es que él no quería. No sé, pastor, y Dios lo empujó. Y uno dice: mejor otro, y Dios dice: tú. Porque cuando Dios se le aparece a Gedeón,
en el capítulo 6 y él está escondiendo la cosecha, el ángel del Señor le dice: varón esforzado y valiente. Y Gedeón no estaba actuando como alguien, esforzado sí, pero más bien prudente, no valiente. Estaba escondiendo la cosecha para que no se la robaran. Y cuando Dios le dice varón esforzado y valiente, yo creo que Gedeón empezó a voltear hacia atrás creyendo que le hablaban a alguien más. Pero Dios lo estaba viendo como lo iba a formar. No lo estaba viendo en su estado actual, lo estaba viendo como Gedeón iba a quedar después de que Dios lo terminara de formar. ¿Sabes que Dios ve lo mejor de ti? Aleluya. Dios piensa bien de nosotros. El que piensa mal es el diablo, hijo del infierno. Él es el que piensa mal. Pero Dios piensa bien y Dios habla bien de nosotros. Dios habla las cosas que no son como si fueran, porque Él las va a formar dentro de ti, dentro de mí y dentro de la iglesia. Entonces Gedeón realmente está dirigiendo el ejército porque Dios no le quedó de otra. Y Dios le dijo: yo te voy a usar, ve con mi fuerza. Pero Gedeón tenía temor. Dígale al que está a su lado: ¿no serás tú pariente de Gedeón? No por el nombre o el apellido, sino por el temor. Porque Dios nos manda a hacer algo y sí voy, y sí voy, pero no lo hacemos. Dios le decía: yo estoy contigo, Gedeón. Y Gedeón le dijo: si estás conmigo, y lo probó. ¿Se acuerdan del famoso vellón? Del famoso. Digo: bueno, Señor, si estás conmigo y me vas a dar la victoria, voy a poner aquí una toalla. Lo estoy parafraseando. Haz que todo quede mojado y la toalla seca. Y que todo queda mojado al siguiente día y la toalla seca. Y él dijo: ¿no habrá sido un fenómeno atmosférico? Señor, ahora que la toalla quede seca y todo mojado. Y al siguiente día, no sé si lo dije bien o al revés, pero así pasó. Luego me dice mi esposa: lo está citando al revés. Mi esposa conoce la Biblia desde pequeña. Yo me casé con la hija de mi pastor. ¡Ay, híjole! Eso es un nivel de fe superior. Y mi esposa sabe la Biblia desde pequeña. Ella a los 8 años ya había memorizado varios salmos de memoria. A los 18 yo apenas me entregué al Señor. Me lleva como 15 años de ventaja. Y mi esposa siempre que predico me corrige. Le digo: amor, una vez échame una porra. Y le dice mi esposa: si no te corrijo yo, ¿quién te corrige? Digo: pues di que seas el Espíritu Santo. Dice: soy su secretaria. ¡Ay, jole! Pero yo creo que a muchos les pasa eso, ¿verdad? Pero Gedeón le pone una prueba a Dios para que Dios, todavía después de que le habló y se le apareció, le ratifique que está con él. Y muchos de nosotros estamos en Cristo porque Dios nos ha dado una y otra prueba de que Él está con nosotros. Y estabas a punto de morirte y Dios te dio la vida. Estabas a punto de un accidente, de una cosa grave y desastrosa, y Dios te salvó. Cada persona que está en este auditorio es un milagro viviente del poder de Dios y una señal de que Dios es verdadero y es real. Entonces Gedeón logra reunir 32,000 hombres para enfrentar un ejército 4.5 veces superior. O sea, hay una desventaja, pero Dios llamó a Gedeón y Dios está con él. Gedeón está seguro de que Dios está con. Debemos estar seguros de que somos hijos e hijas de, y que Dios está con.
A ver, amados, algunos cristianos tienen problemas con esto y lo digo con mucho respeto. Si Dios nos amó siendo sus enemigos, ¿o no nos amó cuando éramos pecadores? Y en esto se muestra el amor de Dios para con nosotros, en que siendo aún Cristo murió por nosotros. Él nos amó cuando desobedecíamos y lo ofendíamos. Ahora que somos sus hijos, ¿cómo no nos va a amar? Así que cuando pasamos por una dificultad, cuando pasamos por no se trata de falta de amor, sino al contrario, una dificultad en el camino de Dios como hijos de Dios está en el control de Dios. Y si Dios nos cuidó cuando no éramos sus hijos, ¿cómo te va a descuidar ahora que eres su especial tesoro? Él te ama, aunque a veces no lo sientes. Él está contigo, aunque tú sientas que no. Su palabra dice: estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. Y esa es la verdad. Gedeón entonces reunió 32,000. Va hacia la batalla contra 135,000 y empieza a marchar. Ayúdenme, nomás no hagan mucho ruido y empiecen a marchar conmigo. No se marcha con las palmas, se marcha con los pies. Y de repente Gedeón va marchando: el Señor la victoria me dará, al enemigo conmigo derrotará. Y ahí está marchando Gedeón y sus 32,000. Y Dios le dice: Gedeón, Señor, Señor, tú estás conmigo, gracias por tu bendición. Gedeón, sí, Señor, llevas demasiados soldados. Me habré confundido. Eso no puede ser Dios, es un engaño, es una doctrina falsa. Gedeón, sí, Señor, llevas demasiados soldados. No, Señor, tengo 32,000 y el enemigo me hacen falta soldados. No, llevas demasiados. Es más, de los que llevas tienen miedo. Les hache achi. Eso se lo aprendí al doctor Chapatín. Pregúntele al vecino: ¿te hache achi? Vecino, contéstele: a veces me hache achi. A veces. Y Gedeón era venezolano. Gedeón era venezolano. Y Gedeón dijo: en mi ejército no hay cobardes. En la iglesia evangélica pentecostal Las Acacias no hay cobardes. Puro valiente, dispuesto a dar la vida por Cristo. Entonces Dios le dijo a Gedeón: a ver, dile a tu iglesia, perdón, a tu ejército, que los que teman perder su vida se devuelvan. Y dijo Gedeón: pues nadie, Señor, al si acaso 10 que acaban de llegar. A ver, dice el Señor, iglesia, que los que teman perder la vida en la crisis que nuestra nación está viviendo se devuelvan. Y que se le van 22,000. ¡Ay, jole! A ver, haga conmigo: ¡ay, jole! Pero parejitos, 1, 2, 3. ¡Ay! El ay, jole es una expresión 100% mexicana, dada por la gracia de Dios a su servidor en un momento de inspiración. Ay, jole es como decir amén, es como decir sí, es como afirmar, es como estar sorprendido, es como decir gloria a Dios, aleluya, Cristo viene pronto, todo en una sola palabra. A ver, 1, 2, 3.
Aquí hay unción de Dios definitivamente. Se me hace que casi lo hacen como en mi iglesia. ¿Qué pasaría, pastores Olson, si usted se levanta un domingo y le dice a su iglesia: el Señor me reveló un plan, hemos estado en oración y ayuno y Él me habló de algo glorioso que va a hacer, pero solo necesito a los valientes, los que teman perder la vida, no participen en esto y que se le vayan 2/3 partes de la iglesia? 1, 2, 3. Así sentiría el pastor. Un calambre sentiríamos. Y dice la Biblia que 22,000 se echaron hacia atrás, pero quedaron 10,000. Tenía 32,000, se le van 22,000. ¿Cuántos le quedan? Pero estos son valientes. Estos sí están dispuestos a todo por Cristo. Son boinas verdes, máquinas de guerra, comandos especiales. Pues si no se anima Gedeón, ¿quién lo anima? Y entonces Gedeón volvió a marchar. Vamos a marchar. Ya no estaba tan contento, pero decía: vamos a la victoria, todos los hombres. ¡Ajú! 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 Ya están marchando, 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 marchando. Y Dios le habla: Gedeón. Y Gedeón dice: no oigo, no oigo, soy de palo, no oigo, no. Gedeón no quiere hablar con Dios, porque la última vez que habló le quitó 22,000. Y entonces él hace como que no oye, no oigo, no oigo. Pero Dios le habla: Gedeón, sí, Señor, llevas demasiados soldados. Dice: no puede ser, esto es un espíritu de engaño. O sea, es el diablo que me está hablando. Ha de ser mi suegra fingiendo la voz de Dios. Pero no puede ser Dios. Porque Dios no quita. No puede ser Dios, porque Dios no quita. Él solo multiplica. Y a mí me gusta eso. A mí me gusta lo de la multiplicación. Pero Dios sí quita. ¡Ay, jole! ¿O quién fue el que le restó soldados a Gedeón? ¿Fue el diablo? ¿Fue su peor enemigo? ¿Fue el presidente? Ay, perdón, o alguien, un político. Fue Dios. Dios está depurando el ejército. ¿Alguien escuchó eso? Y le dice: aún son demasiados para que yo me glorifique en tu batalla. Porque si yo te doy la victoria con 10,000 valientes, tú vas a creer que es porque estos son muy atrevidos, muy osados, o porque tú tuviste una gran estrategia que te di la victoria. Así que vamos a recortarte la congregación, perdón, el ejército. Porque si quieres ver mi gloria, no la vas a ver en la abundancia, sino la vas a ver en lo poco. Y entonces Dios le dice: llévalos a las aguas. ¿Qué le dice? Y ahí te los probaré. La manera en que ellos beban agua, dice el capítulo 7, verso 5, verso 4, 5 y 6. La manera en que ellos beban agua determinará quién va a pelear contigo y quién no. Y dice la escritura que 9,700 se doblaron sobre su rodilla, metieron la cabeza en el agua y bebieron el agua, y solo 300 llevaron su mano, con su mano el agua a la boca, y con la lengua la lamían como la lame el perro. Y Dios le dijo a Gedeón: con los 300 que bebieron de manera distinta, te salvaré y entregaré a tus enemigos en tus manos. Lo aclaro y empiezo en la parte medular y en la conclusión en unos minutos.
Dios, yo estoy a favor de la multiplicación, pero a veces para que Dios multiplique, poda. Dígale a la persona que está atrás de usted: me iba a pegar, pero me agaché y te pegó a ti. Los árboles que dan fruto, no los que no dan fruto. Los árboles que dan fruto, pastor, la iglesia que da fruto será podada para que dé más fruto. Juan capítulo 15. Yo soy la vid, mi padre es el labrador. Todo árbol que da fruto, mi padre lo limpiará, lo podará. Esa palabra en original es podar, cortar, para que Dios, el proceso de Dios sobre ti se logre en más fructificación, necesita ser podado. Mas el que no da fruto será cortado y echado en el fuego. Diga, esa es otra iglesia. Diga, esos no vinieron. Pero si usted es de los que da fruto, será limpiado, podado, con este propósito, que dé más fruto para la gloria de Dios. Mucho fruto, abundante fruto y fruto que permanece. ¿Qué podemos hacer nosotros para que Dios intervenga en la batalla? Hemos visto que hay que ser valiente. ¿Hay que qué? Pero no es suficiente. Aún los 10,000 valientes fueron seleccionados, y de los 10,000 valientes hubo 300 que bebieron del agua de manera distinta. Diga, beber del agua de manera distinta. Esto representa la llenura del Espíritu Santo. Levante su mano y diga, gracias, Señor. Porque todos bebieron, todos se saciaron. Obviamente en una batalla se hidratan, toman agua antes de hacer mucho ejercicio, o vamos a decir en este caso entrar en una batalla. Entonces era lógico que tomaran agua antes de la batalla, pero todos bebieron, pero 300 bebieron de manera... Todo el que se entrega a Cristo y nace de nuevo tiene el Espíritu Santo. Somos sellados con el Espíritu Santo, el cual es las arras de nuestra herencia. Pero una cosa es tener el Espíritu Santo y otra cosa es ser lleno del Espíritu Santo. O como dice una versión, ser controlado por el Espíritu Santo. Cuando una persona no solo tiene el Espíritu Santo, sino es llena del Espíritu Santo, es controlada por el Espíritu Santo, es guiada por el Espíritu Santo. Y estos son, dice la Biblia, los hijos de Dios, los que Dios escoge para librar batallas sobrenaturales. ¿Le puede dar gloria a Dios? Pero encuentro 3 verdades trascendentes, aparte de estas 2, en este pasaje. La primera está en el verso 7. Dice el verso 7 para entrar a la conclusión. Entonces el Señor le dijo a Gedeón: con estos 300 hombres que lamieron el agua, te salvaré y entregaré a los madianitas en tus manos. Diga, una promesa. Dios le hace una promesa a Gedeón. Con estos 300 hombres, o aunque solo tengas 300 hombres, con ellos te salvaré y entregaré al enemigo en tus manos. A través de caminar con el Señor y asesorar a muchos pastores en México y en otros lugares, me he dado cuenta que muchos entran a las batallas sin una promesa. Entran a la batalla sin una... Claro, la Biblia está llena de promesas, pero Dios tiene que personalizarte una promesa. Dios tiene promesas para cada tipo de batalla. Aleluya. Esta promesa viene cuando tú lees la Biblia.
cuando eres constante en la lectura de la palabra y alimentas tu espíritu y tu alma constantemente. Cuando tú oras y adoras a Dios, es en la presencia de Dios, con el fundamento en la palabra, que Dios te hace una promesa para un problema familiar, para un problema económico o una de salud. Y si Dios te hace una promesa, la promesa se cumplirá. Pero no solo Dios da una promesa, también da una orden. ¿Qué da Dios? En el verso 9, si me acompaña a revisar, Dios ya no da una promesa, sino le indica a Gedeón qué hacer. Dice el verso 9: aconteció que aquella noche Dios le dijo a Gedeón: levántate y desciende al campamento enemigo, porque yo lo he entregado en tus manos. Ya no le promete que le dará victoria con 300 hombres como en el verso 7, sino le da una instrucción: levántate y desciende al campamento enemigo. La instrucción que Dios le está dando a Gedeón lo pone en riesgo, porque no le está diciendo que vaya con su ejército. Es más, lo que realmente le dice es: bueno, si tienes miedo de ir solo, llévate a Fura, que era su asistente, su compañero. Y yo creo que Gedeón le dijo: ¿y por qué no nomás a Fura? También a Dura, a Lura y a todas las Luras. Pero le dijo Dios: no, nomás llévate uno, porque sé que tienes miedo. Entonces Dios le dice: arriesga tu vida, ve al campamento enemigo, porque vas a oír algo que va a fortalecer tu fe. Siempre que Dios va a manifestar un milagro, siempre que Dios va a hacer una obra sobrenatural, da una promesa y la acompaña con una orden. ¿Qué dije? Digan una promesa, digan una orden. Ahora, esa es la parte de Dios. Dios da la promesa y da la orden. ¿Cuál es mi parte? Creer la promesa y obedecer la orden. Diga: Dios da una promesa que yo tengo que creer. Dios emite una orden que yo tengo que obedecer. Dale un fuerte aplauso a Dios. Realmente es más sencillo predicarlo que vivirlo. Todos hemos tenido batallas de fe. ¿Hemos tenido qué? Donde hay una dificultad, una crisis, yo busco a Dios, Dios me da una promesa, pero es difícil que la crea, porque la promesa de Dios está basada en Él mismo y en lo que Él habla, en su palabra. Y muchas veces la promesa de Dios va en contra de lo que yo veo o lo que mis sentidos me transmiten. Les comparto brevemente lo que Dios nos habló a mi esposa y a mí. Dios nos dijo hace un tiempo: tienes que caminar en la verdad, no en la realidad. No dijo que evadiéramos la realidad. La realidad es lo que nos sucede. La realidad en Juan capítulo 11 es que Lázaro estaba muerto, bien muerto. Tenía 4 días enterrado, diga super muerto. Había colgado los tenis, entregado el equipo, rigidus mortis, se finish, estaba muerto. Esa es la realidad. Pero Jesús se para frente a la tumba y dice: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y el que vive creyendo en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto?, le dijo a la hermana de Lázaro. Diga la verdad contra la realidad.
Realmente la realidad puede ser un análisis de una biopsia puede decir es cáncer maligno, pero la verdad dice que Él llevó tu cáncer en la cruz, que Él llevó tu enfermedad, que permitió que su cuerpo fuera herido para que por su herida tú fueras sanado. Y hay una batalla, hay una entre la verdad y la... ¿Cuál vas a creer? Diga, yo decido creer la verdad y obedecer a Dios a pesar de la realidad. Yo camino esta vida en la fe del Hijo de Dios, porque es la fe la que vence al mundo. Aleluya. Aleluya. Primera de Juan 5:4. Si puedes venir al teclado, ya está ahí. Qué bárbaro, eres como Flash. Alguien le dijo, ponte ahí porque el pastor te va. Hay algunos tecladistas que están hasta el final. Ya cuando pasan, vino Cristo por la iglesia y nos llevó a todos. Pero damos un aplauso aquí a los músicos. ¿Puedes tocarme una melodía inspiracional para la congregación? La que le gusta aquí a varios de los ancianos de la iglesia. La Macarena, oh. Esa les gustaba antes de conocer a Cristo. Ahora Gedeón tiene que arriesgarse, creer la promesa de Dios y ahora ir al borde del campamento enemigo para obedecer la orden de Dios. A muchos nos gusta esta promesa que hemos recibido en la palabra: abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé al devorador para que el fruto de tu trabajo no sea estéril. ¿A quién le gusta esa promesa? Pero va acompañada de una orden, y la orden es traer todos los diezmos al alfolí. Diga conmigo, yo creo que Dios me proveerá, yo creo que Dios me suplirá, pero tengo que obedecer. Yo voy a traer mis diezmos, voy a honrar a Dios, voy a traer mis ofrendas, voy a confiar en Dios y Él abrirá las ventanas de los cielos. ¿Alguien le da gloria a Dios? Si me permite hacer un breve paréntesis, pastor, estoy terminando. A veces la gente cree que Dios dijo: abriré las ventanas de la Reserva Federal de los Estados Unidos. Y no dice así. Dice: abriré las ventanas de los cielos y derramaré dólares. ¿Verdad que dice dólares? Ah, no, dice euros. ¿Cuántos saben que dice euros? No dice ni dólares ni euros. Dice bendición. Claro, eso incluye la provisión, pero no se refiere solo a dinero. La bendición de Dios es más que dinero. La bendición de Dios es armonía en el matrimonio. ¿Sabe cuánta gente está casada y viven como perros y gatos? ¿Cuánta gente lleva 4 divorcios? Mucho dinero, pero 4 divorcios. Y con la que vive no tiene paz. Nomás paz. Pero usted tiene paz con su esposa. Ama a su esposa. Honra a su esposo. Obedece a su esposo.
se sujeta a su esposa. Gracias por su entusiasmo. ¿Qué es bendición? Bendición es que tus hijos andan en el camino de la verdad. Algunos de ustedes tienen sus hijos en el camino del Señor y no saben qué bendición es eso. Yo tengo 4 hijos y uno se apartó del Señor violentamente. Tiene 5 años apartado del Señor, mas Dios nos ha hablado que Él va a volver. Pero qué difícil es estar viviendo con un hijo fuera del camino del Señor. Y no es que me avergüence, me duele, pero conozco mejor el corazón de Dios. Porque Dios como Padre, ¿cuántos de los cristianos que un día profesan caminar con Él, un día se apartan de Él? Y Dios, más que enojado, está adolorido, queriendo que el hijo que ha salido de casa, como aquel hijo pródigo, vuelva en sí y diga: regresaré a la casa de mi padre, porque ahí hay alimento para todos. Eso es bendición. Bendición es esta iglesia. Bendición son sus pastores, que ya es una segunda y tercera generación sirviendo a Dios en esta tierra. Esa es bendición. El manto que tienen aquí. ¿O no te has fijado que no dice el texto de Malaquías 3:10: derramaré dinero hasta que sobreabunde? Ay, jole, manita. Ha de ser mexicana o ve muchas novelas mexicanas. Dice: derramaré bendición. Yo viajo por todo México y por 36 países más, 37 ahora con Venezuela. Es mi primera vez en Venezuela. Es mi padrino, pastor Moy, y ustedes son mi padrino. Y es realmente complicado, es escaso conocer una iglesia como esta. Una iglesia con sabiduría, con inteligencia, con unción, gracia y favor. Esa es bendición. Pero dije que eran 3 cosas. Diga: una promesa que tengo que creer, una orden que tengo que obedecer. A propósito, pregúntele a su vecino: ¿tú diezmas? Quédesele viendo a los ojos hasta que lo ponga nervioso y dígale: te pregunté con seriedad si tú diezmas. Porque usted no puede pedir bendición. Usted no puede pedir bendición si es un ladrón. Gracias por su entusiasmo. ¿O sí? Alguien lo roba y lo asalta y usted dice: ay, que Dios te bendiga y te ayude en todo lo que haces. ¡No! Mucha gente, yo conozco a Wayne Myers, pastor Olson, no sé si usted conoce al hermano William Wayne Myers, un gran hombre de Dios en México. El hermano Wayne Myers me enseñó, tiene 94 años de edad, 67 sirviendo a Dios en México. Hermano Felipe, porque él tiene su acento todavía: no se equivoque, hermano, que no lo engaño a la gente. El que no diezma ni salvo es. ¡Aleluya! Esa teología como que no nos gusta. Dice: hermano, si alguien no le dio su bolsillo al Señor, menos su corazón. Su obediencia no vale ni un cacahuate carbonizado. El que roba es un ladrón. Allá en México le decimos rata. ¿Cómo le decimos a los ladrones? Y una profeta llamada Paquita, la del barrio, que no dije que sea profeta de Dios, pero profeta al fin y al cabo,
Dijo rata de 2 patas, animal rastrero. Pero yo encuentro la iglesia llena de ratas. Sí, no digo la de Venezuela, la de México, que levantan sus manos para ser bendecidos, pero están defraudando a Dios, como si Dios no viera. Es que no me alcanza. Pues menos te va a alcanzar, hermanito, menos. Peor con Y, peor. Si no tienes fe para creerle en lo material, menos tienes fe para creerle en lo espiritual. Si no tienes fe para creer en lo que se ve, si no tienes fe para darle a Dios lo que se ve, menos para darle lo que no se ve. Si no eres un buen diezmador y ofrendador, eres un ladrón. Pero es que estoy en necesidad. Léete Lucas 21, donde la viuda pobre echó las 2 monedas, que demuestra que cualquiera que sea nuestra condición económica, podemos honrar a Dios. No sé si deba decir esto, ¿lo debo decir o no lo digo? Lo peor en una iglesia es cuando hay líderes que no diezman. ¡Ay, jole! 1, 2, 3. Lo peor, pastor, es lo peor. Tener líderes, pastores, ancianos, ladrones. Esos no solo son ladrones, son canguros australianos. ¿Sabe por qué son canguros? Son unas ratas de este tamaño. La madre de las ratas. Ratota. Con una bolsita aquí. ¿Ya ve cómo los canguros marsupiales que andan diciendo: bendíceme, dame, dame, dame? Ya no brinco porque me doy un caidazo. Que saben pedir, pero no saben dar. Alguien dele gloria a Dios. Ya no van a querer que venga. Y entonces yo creo la promesa, obedezco y venzo la dificultad. Diga, una dificultad. El verso 10 dice: y si tienes temor de descender, llévate a Fura, porque no hay que temer. Y dice la Biblia, y Gedeón le dijo: Fura, vámonos. O sea, Gedeón tenía, pero era el líder. Diga, ¿y? Pero era el pastor. Diga, ¿y? No solo Gedeón tenía temor, Josué tenía temor. Diga, ¿y? Porque 3 veces le dice Dios a Josué en el capítulo 1: sé valiente, sé muy valiente, te mando que seas valiente. Pues ni modo que Josué fuera retrasado mental. O sea, 3 veces le dijo. Y no era porque no entendiera, era porque tenía. Timoteo tenía temor. Y el apóstol Pablo le dijo: el Espíritu Santo no te ha dado Dios espíritu de temor, de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Porque el temor es un enemigo o una dificultad que todos tendremos que vencer. Pero si yo creo la promesa, obedezco la orden y sigo avanzando a pesar de la dificultad, Dios promete darme una victoria sobrenatural. Fue el mensaje de la palabra de Dios de la Iglesia Evangélica Pentecostal Las Acacias. Si deseas adquirir este material, puedes llamar al teléfono 213-7031.